hablar de un anime que durante mucho tiempo fue de mis favoritos. De hecho, en la temporada de otoño del año pasado, si no recuerdo mal, fue cuando empezó y terminó en enero de este año. Lo vi entero, lo fui viendo capítulo por capítulo mientras salía, pero me decepcionó mucho, ya que el manga, a pesar de que había leído bastante poco, me había impresionado. Estoy hablando de Platinum M, que es, pues como ya sabréis, de los mismos creadores que Death Note y Bakuman. Voy a ir punto por punto hablando de este anime. Va a haber muchos spoilers, así que pues si no habéis visto el manga ni el anime o lo que sea y no queréis llevaros ninguno, pues dejad el vídeo aquí y cuando lo veáis volver. Así que nada, un besazo enorme y empezamos con la sinopsis. El capítulo del anime te explica que Mirai, que es un joven que ha tenido una vida bastante dura, intenta suicidarse tirándose desde la azotea de un edificio. Cuando lo hace es salvado por Nase, que es su ángel guardián, la cual le explica un poco pues todo el panorama que tienen, que es que 13 candidatos, contándolo a él, van a verse dentro de un Battle Royale con las únicas armas que los ángeles les proporcionan, ya que cada uno de los candidatos tiene un ángel. Estas armas son 2 flechas, una blanca, que hace que te mueras si te impacta directamente, seas candidato o no, y otra roja, que hace que te enamores perdidamente de la persona que te ha lanzado la flecha, seas candidato o no también. Dependiendo de tu rango, o sea, del rango que tenga el ángel, pues tendrás un tipo de flecha o tendrás las dos. Este Battle Royale se hace porque Dios está en peligro mortal y necesitan un sustituto para cuando muere. Vamos a empezar con los puntos malos del anime. El primero es que todos los personajes son poco interesantes y muy planos. Empezando por el protagonista, por Mirai, que tiene un complejo de Shinji que no se lo cree ni él, ¿vale? Porque el tema de paso de todo, no quiero matar a nadie en una situación así, es que no lo veo entendible. La trama es a ratos muy acelerada y a ratos es que es muy lenta, o sea, es como una especie de montaña rusa, ¿sabéis? Ahora os lo explicaré un poco mejor después. Pero es como que sube al principio porque con el tema de la trama y los primeros capítulos son muy buenos, luego empieza como a decaer un poco, empieza a no tener sentido cosas, sigue decayendo, vuelve a subir, muere el villano principal, da un bajón enorme y luego vuelve a subir con el final. Esto ya cuando hablemos de los parecidos con Death Note lo explicaré mejor. También una de las cosas que me desencantó dentro del anime es el tema del CGI. Yo ya os lo he contado muchas veces, a mí el CGI en el anime me parece perfecto, porque aparte de que le quita mucho estrés a los animadores a la hora de tener que hacer capítulos, porque sabéis cómo es eso, me parece que puede quedar muy bien. En Shingeki no Kyojin, desde el principio, de 2013, usan CGI. Obviamente animación tradicional también, pero sobre todo CGI para, sobre todo las escenas con titanes, con las maniobras 3D. Pero es que aquí hay momentos donde tú lo estás viendo y parece un anime de los 90. O sea, los movimientos son muy robóticos, no se siente natural muchas veces, sobre todo en las escenas de pelea. Y la animación es que está bien, pero es que como os estoy diciendo hay capítulos donde no puedo con ella. Los protagonistas creo que no tienen ni pies ni cabeza en el sentido de por qué los elegirían a ellos para sustituir a Dios, porque ninguno de ellos tiene ninguna actitud que le pueda llevar a ser un buen gobernante. Sí, luego al final pues te cuentan otra cosa, pero es como que todos los protagonistas son muy sosos, son muy planos, como os he dicho antes. Ninguno sería un buen candidato. Y al final de la serie, creo yo, que se rompe la regla principal, la de que solo puede quedar uno dentro del torneo, porque no mueren todos los candidatos al final. Ahora vamos con los parecidos con Death Note. La primera es que la premisa es la misma. Un joven que recibe un poder sobrenatural con la ayuda de un ser o unos seres de otro mundo. En este caso sería del cielo, ¿no? Porque son ángeles. En el caso de Death Note eran como del infierno, no eran los ángeles de la muerte, los Shinigami. Y toda la trama es un gato y ratón jugando a cazarse mutuamente. También la animación de los personajes, obviamente al estar escritos, hechos y dibujados por la misma persona, pues se parecen. No todo el rato, pero sí, sobre todo en el manga, tú ves como muchos personajes, es que, de verdad, hay escenas donde el protagonista parece live, o sea, es que puede pasar perfectamente por el mismo personaje. Y también les pasa una cosa que es lo que os estaba comentando antes con el tema de la trama.
Y es que en este caso, a partir del capítulo 12, que es cuando Metro Poliman muere, empieza a decaer, ¿vale? En Death Note, cuando muere L, pasa igual. Empieza a decaer porque ya es como que se nota un poco incluso de relleno dentro del propio manga. Y de repente cuando empieza a llegar al final, esos últimos capítulos, es cuando vuelve a subir. Y ahora comentaremos el final de Platinum End cuál es, os lo voy a contar entero y vamos a hablar de él. Pero es que hasta en la forma de llevar la trama se parecen. Repito lo mismo, de los mismos autores. Es bastante comprensible. También os diría que es que me parece como dos versiones completamente diferentes y opuestas. Death Note nos habla de la muerte, de la justicia y demás, con unos personajes bien hechos, estructurados, con Kira que tiene ansias de ser un dios, nunca mejor dicho, y tiene todas las de poder ganar. Y aquí es como que lo hacen al revés, porque es como que sí que están combatiendo para ser dios, pero lo hacen mal. Me parece que es que no saben desarrollar bien esa idea o no supieron desarrollarla bien por alguna razón. Tengo solo 2 puntos buenos que daros hablando del anime. El primero es el opening. Eso es que es innegable. Uno de los mejores openings que he escuchado nunca. La canción, el diseño y todo me gusta un montón. Y el segundo punto bueno son los ángeles. Son los únicos personajes interesantes dentro del anime y son secundarios. Me hace recordar mucho a cuando en Death Note está Ryuki, está Rem y están los demás Shinigamis. Porque es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en Death Note tienen una personalidad increíble, Ryuki es muy gracioso, pero aquí simplemente son como secundarios. El diseño de los ángeles es muy variado y pues eso también le da bastantes puntos. Por último vamos a hablar del final del anime, que aquí ya, lo que os he dicho antes, va a haber muchos spoilers. Por favor, no veáis esta parte del vídeo si aún no lo habéis visto. Vale, empezamos. Me parece un final apoteósico que no te lo esperas en ningún momento. Yo me obligué a ver todo el anime porque hubo momentos donde lo quería dejar ahí ya y no volver con él. Pero el final me pareció... En ningún anime lo has visto. Lo que pasa es que el candidato, que acaba siendo Dios, antes de fusionarse con Dios, que es como solo una conciencia, pues empieza a hablar con él de sus funciones. Y empiezan a hablar de que... Bueno, que según propias palabras de esta conciencia, Dios no es un salvador. Dios no ayuda a los humanos, simplemente se encarga de crearlos, ¿vale? Y él observa, nada más. Y en el momento en el que esto pasa y empiezan a aparecer escenas del mundo, pues este candidato le dice a su ángel guardián: déjame solo, ve a buscar a los ángeles de primer rango y tráelos que tengo que hablar con ellos. Y cuando el ángel se da la vuelta, el candidato se clava una flecha blanca en el pecho y se muere. Claro, todos los ángeles empiezan a desaparecer, porque sin Dios no existe el cielo. El cielo empieza a desvanecerse y poco a poco empiezan a morir los más jóvenes. Empiezan a morir los niños, luego los adolescentes, así hasta llegar a los adultos, y se queda el mundo completamente vacío. Y esa es la última escena. Luego también hay como algunas pequeñas reflexiones puestas así como en dorado en el cielo, representando a la tierra completamente devastada. Y me parece que ahí es donde más puedes pensar y reflexionar después de todo lo que pasa durante el anime. Me parece un muy buen final. Ya para terminar os digo que este anime no me parece completamente malo. Hay muchos que son mucho peores. Me parece que está bien, pero que para mi gusto, yo de estos autores me quedo con Bakuman y con Death Note. Creo que eso también influye mucho, y eso no lo he dicho durante el vídeo, y es el tema de todo el hype que tenía, de que leí los 2 primeros tomos y flipé hace años, y que ahora de repente pues me encuentro con algo que no es lo que yo esperaba, como os conté hace poco con los libros. Que si yo ya me he ilusionado mucho con un proyecto y demás, y de repente te encuentras con algo que es que va completamente en contra de lo que crees que vas a encontrar, pues nada, te decepciona, ¿no? Solo deciros que le deis una oportunidad si queréis, ya sea solo, pues, como os he dicho, para ver este final o para ver el principio, que es que creo que es lo mejor del anime, o simplemente porque os ha llamado mucha atención la premisa y tenéis que verlo y tenéis que ver cómo termina. Yo, bueno, pues le doy sobre 5 un 3. Creo que es lo mejor. Así que nada, os leo por comentarios, decidme lo que opináis. Recordad que si os suscribís podéis ver dentro de muy poquito un vídeo sobre Evangelion, que lo estoy volviendo a ver, y os haré una reseña bastante extensa dentro de muy poco. Así que nada, un beso enorme y nos vemos la semana que viene.